Roberto, bueno, un invitado de honor, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. El resto del siglo XXI. Una situación especial, estamos ahora, bajó el precio del barril de petróleo recientemente, en pocas semanas, ¿verdad? Hoy estaba viendo que estaba ya $85, después de haber estado en 115, $120. Y eso significará que ojalá que eso se traslade a los precios, bueno, y que no sé qué va a pasar con el invierno, ¿ah?, en Europa y con los rusos y Ucrania. Rusia es un gran productor de petróleo, es el segundo, sobre todo es exportador, no es tanto como productor. El mayor productor es Estados Unidos, creo que después sigue Rusia, después está Arabia Saudita y China. Pero están todos preocupados, los alemanes y todos los europeos, porque ellos reciben el gas por unos oleoductos, que son unas instalaciones que hicieron ya hace varios años, y es el transporte más barato. Y están pensando en traer gas licuado, y eso no es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, hablemos de la situación en general. ¿Qué pensás? ¿Qué va a pasar? Tenemos una gran dependencia del petróleo en el mundo entero, por muchos años todavía, y ahora se demostró, ¿verdad? Parte de esta inflación tan fuerte fue generada por los altos precios del petróleo y por la situación de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Pero ahora viene, se nos puede venir otro chaparrón también, que es el transporte naviero, ¿verdad? Traer gas licuado de otros países, no hay tanqueros. Pero bueno, vos sos el experto. Muchas gracias. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el petróleo es un commodity, ¿verdad? Y como todos los commodities, permanentemente fluctúan por muchas causas, unas razones geopolíticas, otras razones estructurales de la industria, etcétera, ¿verdad? Y siempre está entonces subiendo, bajando, y entre más uno esté expuesto como economía al petróleo y a cualquier otra fuente de energía, ¿verdad? Porque no solamente el petróleo, entonces pues va a agregarle mayor vulnerabilidad a la economía, porque al subir los precios reduce el crecimiento económico, crea inflación, crea desempleo, en fin, todos los males, ¿verdad? Y entonces entre más pues, dependa uno, más vulnerable se ha hecho. Y Costa Rica desgraciadamente ha cometido ese error, y tal vez luego podemos conversar el caso específico de Costa Rica, ¿verdad? Aquí lo que hay que entender es que esta crisis energética es un tanto diferente a las crisis Anteriores. anteriores 2008, y las crisis petroleras 2008, las de los 80, de los 80, ¿verdad? Y los 70, ¿verdad? Y los 70. El 73 con la guerra de Yom Kippur en el Medio Oriente, y luego en el 79 con la revolución de Irak, de Irán, y luego la guerra cuando Irak invadió Kuwait, intervino los Estados Unidos, en fin. Pero esta es diferente por varias razones. Uno oye a menudo que la gente dice, inclusive los medios de comunicación, que la causa de esta crisis es la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Y todo el conflicto energético que eso ha creado. Y eso es cierto, pero parcialmente, ¿verdad? Y esto es lo que hay que entender. El mundo ya venía con una crisis estructural en el 2021 y particularmente se refleja esa acumulación estructural en el segundo semestre del año pasado, donde el precio del petróleo, que andaba por ahí de unos $40 por barril, sube a unos 85. Y Rusia no había invadido Ucrania ni nada, ¿verdad? Bueno, pero es que hubo una demanda que aumentó fuertemente, sí, por el crecimiento de la economía. Exacto. Entonces luego, obviamente, viene la invasión de Rusia a Ucrania y agrava la situación, pero una situación que ya era grave, ¿verdad? Ya era grave. Entonces, ¿por qué ya era grave? Por varias razones.
Una, se dejó de invertir en el desarrollo energético. Se dejó de invertir en petróleo, la capacidad y gas y otras, ¿verdad? La capacidad y en renovables también. Cuando digo se dejó, es que no quiere decir que el que no se invirtió, se invirtieron miles de millones de dólares, pero en menor cantidad de lo que se requería. ¿Por qué? Porque la demanda mundial con la pandemia se había caído y nadie sabía qué iba a pasar luego con el impacto económico. Exacto. Entonces, y en renovables también, no se invirtió lo suficiente. De todas maneras, el mundo todavía hoy depende en un 80% de las energías no renovables, ¿verdad? Petróleo, carbón y gas natural. La capacidad de refinación también se redujo, porque el petróleo no se consume como petróleo, se consume en forma de derivados. Entonces eso agravó la situación y hoy en día ya se están construyendo unas 80 refinerías, pero no refinerías chiquitas como la que se pensaba hacer acá por parte de Recope, ¿verdad? Sino grandes refinerías. Entonces, el Golfo, básicamente. El Golfo y en Arabia Saudita. Sí, digamos, en el Medio Oriente y en Asia. Y en Asia. En Asia. O sea, recordemos que Asia es el gran impulsor mundial hoy en día, claro, es un económico, ¿verdad? Entonces depende mucho. Un gran consumidor. Y es un gran consumidor, empezando por China, ¿verdad? Y entonces, al empezar a reducirse el efecto económico de la pandemia, la demanda energética empezó a subir muy rápidamente. Y entonces, claro, la ley de la oferta y la demanda hizo que el precio del petróleo subiera. Y no solamente el petróleo, todas las otras fuentes de energía. Por otro lado está el efecto que tiene el clima en las renovables. O sea, todas las energías renovables dependen del estado de la naturaleza, o sea, principalmente el estado del clima. Entonces, por ejemplo, la generación con el viento, o sea, la energía eólica, va a depender si hay más viento o hay menos viento, ¿verdad? En el caso de la hidro, pues si los caudales de los ríos están más llenos o no, ¿verdad? Y eso depende si hay sequías o llovió menos en un momento dado, un año, etc. Entonces coincidió, sobre todo en Europa, que el viento, sobre todo en el área del Mar del Norte, sopló menos de lo que históricamente estaba soplando. Entonces hubo menos generación con grandes parques eólicos que hay en toda esa zona. En el mar están, ¿verdad? La mayor parte están en el mar, ¿verdad? Es un lugar muy ventoso y, o sea, excelente para la energía eólica. Entonces, bueno, todo esto agravó la situación en el 2021, entrando en el 2022. Y por supuesto, en febrero del 2022, Rusia toma la decisión de invadir a Ucrania y entonces se agrava la situación. Y nadie sabe cómo va a terminar, ¿verdad? Ni cuándo va a terminar, ni en qué condiciones. Lo que sí se sabe es que el regreso de terminarse la guerra, no sabemos todavía cómo terminará ni qué efectos tendrá. Rusia queda mal parado desde el punto de vista, bueno, de todo punto de vista, pero queda mal parado desde el punto de vista energético, porque ya se prueba que Rusia no es un proveedor confiable, ¿no? ¿verdad? Y el gran cliente es Europa. Exacto, y Rusia utiliza entonces su capacidad energética como un arma geopolítica, ¿vale? Y también como un arma de presión sobre los países. Entonces, terminada la guerra, no vamos a regresar a esa situación. Por otro lado, al dejar de importar petróleo y gas, pero concentremos en este momento en petróleo, Europa de Rusia, por razones de seguridad energética, en el supuesto que ya termine la guerra, ¿verdad? Pero también ya está ocurriendo, ya sea porque los europeos fortalecen el embargo al petróleo y gas ruso, o Rusia no les quiere vender también, porque está el juego de ambos lados. La capacidad de los oleoductos, pues entonces va a quedar una sobreoferta de capacidad de los oleoductos de petróleo ruso que van a Europa. Europa va a tener que ir al mercado internacional a comprar petróleo y o sea, eso requiere tanqueros
pero los tanqueros no hay suficientes para esa demanda nueva. Para esa demanda nueva de tanqueros. Es como la crisis de los contenedores. Es que como la crisis de los contenedores, pero tal vez puede ser más grave, ¿verdad? Entonces, obviamente, el costo del transporte de petróleo va a subir, la ley de la oferta y la demanda, pero además de eso, van a haber faltantes, porque la demanda de transporte por tanquero no va a existir en las necesidades que y se además hay que desgasificar, ¿no? Porque lo traen, el gas lo comprimen. No, pero este es el petróleo. Estamos hablando por el momento del petróleo, ¿verdad? El tema del gas es también un poco parecido, ¿verdad? Rusia es un gran proveedor de gas natural igualmente. Bueno, Rusia es una potencia energética. Tiene enormes reservas de petróleo, tiene enormes reservas de gas natural, es uno de los principales productores del mundo de petróleo y de gas, y un gran exportador también, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, que es el primer productor del mundo de petróleo, pero se lo consume todo y más bien importa, ¿verdad? Porque es una economía muchísimo más grande. O sea, Rusia es una economía que en términos de PIB anda por ahí de la economía de Italia, ¿verdad? Lo único es que en caso de Italia pues no tiene la misma influencia porque Italia no tiene producción energética, Rusia tiene todo ese músculo. Entonces la situación energética sigue con mucha incertidumbre hacia futuro, ¿verdad? De qué va a pasar. Está muy claro que el principal grupo de países totalmente comprometidos con el desarrollo de las renovables están echando un poco para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ante el tema de seguridad energética se volvió clave, porque no es seguridad energética, es que la seguridad energética es seguridad económica, y seguridad económica es seguridad social, ¿verdad? Sí, claro. Empleos y otras cosas. Por ejemplo, muchas de las empresas europeas y Alemania, que es una potencia industrial de primer orden mundial, está sufriendo enormemente, porque las empresas tienen costos energéticos que les han subido hasta 3 veces. Tanto de petróleo como gas natural y de electricidad también, ¿verdad? Entonces y no lo puedes pasar se habla que algunas empresas final, no, porque estás compitiendo mundialmente, mundialmente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces este tipo de empresas se habla que algunas podrían reducirse en tamaño y otras también hasta quebrar, porque si no pueden aguantar esta crisis energética. Entonces la situación no es, uno dice energética, eso suena como muy lejano. No, es que tiene que ver con ella y es en la vida cotidiana de todas las personas, ¿verdad? Entonces, en Europa en particular, donde el grupo de países, sobre todo Europa Occidental, muy comprometidos con el desarrollo de las renovables y la lucha contra el cambio climático, para entonces reducción de emisiones, está ahora en un momento donde las plantas viejas de carbón las están encendiendo. Y eso sí contamina. Sí, el carbón es la peor fuente de energía para generar electricidad, desde el punto de vista de emisiones. Las están encendiendo, porque necesitan energía. ¿Y las plantas nucleares? Bueno, las plantas nucleares, cerrado, ¿no? En Alemania se cerraron, no hay otra parte. En Ucrania sí tiene una planta grande. En Francia no, Francia tiene una generación nuclear enorme, porque Francia apostó a la energía nuclear. Y entonces Francia es de los países menos afectados en este momento desde el punto de vista eléctrico, ¿verdad? Pero de las plantas nucleares viejas, que cerradas, no es que uno llega y los enciende como un carro, ¿verdad? O sea, son tecnologías ya viejas, ¿verdad? Y construir una planta nuclear fuera del costo, que son enormes, toma años. Y esto es algo importante, una característica del sector energético. Este sector es intensivo en capital e intensivo en tiempo. O sea, hay una crisis y bueno, decís, bueno, ya al día siguiente, una semana después, incendie otra planta. Exacto, no. O sea, no ocurre de esa manera, ocurre en años, ¿verdad? Entonces, Costa Rica es un país que ha tenido una política energética nefasta, de papel, o sea, teórica, y un plan nacional de energía teórico que no está arraigado o pegado a la cruda realidad, que es cruda, desgraciadamente, o sea, no es una realidad bonita.
Entonces, no ha tenido ningún efecto y más bien ha tenido un efecto contrario por acción y por omisión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados, porque al final de cuentas un país se mide por los resultados y no se mide por lo que dice que va a hacer. Y cuando uno tiene los políticos hablando de este tema, hablan bellezas de lo que van a hacer y terminan no haciendo nada. Y el hidrógeno verde. Y agravando la situación. Entonces, ¿qué pasó en Costa Rica? ¿O qué ha pasado? Con todas estas bellezas que se hablan, ¿verdad?, de la política energética, y que uno no puede estar en contra de lo que ahí está puesto. El problema es que no está arraigado a la realidad y no tiene capacidad de ejecución. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Porque aquí al final lo que cuentan son los resultados, ¿verdad?, no lo que se dice. Bueno, los resultados son los siguientes. Y que el transporte significa el 65% sí, más o menos de la... Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que los derivados de petróleo, energía no renovable e importada, está desplazando a las fuentes de energía renovables y nacionales. O sea que cada vez en la matriz energética nacional el país está consumiendo más. La dependencia está cada vez mayor y la dependencia de ¿cómo se llama?, de las renovables está bajando, desgraciadamente. Nada más para darle algún dato de lo que esto está ocurriendo. Y estos son datos oficiales, ¿verdad?, del Ministerio de Ambiente y Energía. Obviamente no se divulgan porque por alguna razón no quieren que se sepa mucho. Bueno, pero los datos están ahí, sea en el balance energético, se publica todos los años. En el periodo del 2015 al 2019, que es un periodo relativamente corto, en la participación de las fuentes renovables de energía nacionales bajó un 3%. Y la participación de los derivados de petróleo importados subió un 4%. Ya que sí. O sea, vamos al contrario. Entonces uno ve cómo los políticos de turno dicen Costa Rica, país de renovables, y vamos a la descarbonización, etc. No están diciendo la verdad, porque si uno ve esos datos, más bien nos estamos carbonizando. Entonces el discurso político dice que nos estamos descarbonizando y la realidad dice que nos estamos carbonizando, que dicen que nos estamos haciendo un país más de energías renovables, cuando las energías renovables, su participación está bajando y las de no renovables, particularmente petróleo importado en forma de derivados, está subiendo. ¿Por qué ocurre esto? Por acción, por bloquean y por bloqueo, ¿verdad? Y de algunas fuentes, como decía, mire, el gas natural, que es la principal, que va a ser la principal fuente de energía de aquí al 2040, algunos estudios dicen que un poquillo más adelante, otros que un poquillo antes, pero en promedio esa es la estimación. O sea que se va a convertir en la primera fuente de energía del mundo y va a desplazar al petróleo de su primer lugar. O sea, al rey petróleo, que durante 70 y pico de años, casi 80, ha dominado como la primera fuente de energía del mundo, la va a desplazar. Entonces Costa Rica dice, no queremos gas natural. Y además de eso tenemos potencial nacional, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque a unos políticos se les ocurrió, ¿verdad? Y lo peor es como que no hay reacción, ¿verdad? ¿Cómo puede Costa Rica competir en el mundo y con el mundo si la principal fuente de energía que va a mover el mundo no la queremos? Pero además de eso... Y que la tenemos en el subsuelo. Hay un potencial bastante grande. Entonces, el tema del gas natural no solamente es un tema energético, ¿verdad?, de competitividad, entonces. Porque la competitividad, recordemos, que impulsa la economía. Y la economía entonces crece más rápido, hay más empleos. Y el gas natural es más limpio que el petróleo. Bueno, y por supuesto, es muchísimo más limpio. Por eso se está convirtiendo en una energía que se llama de transición, ¿verdad? Y la transición toma años, décadas, ¿verdad? Entonces, el tema del gas natural no solamente es energético, o sea, de competitividad, es un tema de recursos fiscales y de divisas. Porque en todos los países del mundo y en Costa Rica sería igual, porque así lo dice la ley de hidrocarburos, se generarían grandes cantidades de recursos fiscales, que aquí nos hace mucha falta. Entonces, en lugar de estar pensando en más endeudamiento y más esto y más préstamos para endeudarnos más a todos, podríamos tener los recursos fiscales de una producción de gas natural y también orientada hacia la exportación,
y genera no solamente divisas suficientes para cerrar el déficit, sino para empezar a pagar adelantadamente deuda y reducir la deuda en lugar de más impuestos, y que eso agrava la situación económica, ¿verdad? Y más endeudamiento. Pero además de eso, más divisas, porque todo esto genera divisas. Para eso es un ejemplo, y yo siempre lo utilizo, que es el caso de Noruega. Noruega es un país muy parecido a nosotros en cuanto a población, hasta ahí llega la comparación, pero ellos tienen como 5 millones de habitantes y nosotros también, parecido, unos 5 millones de habitantes. Y ese país es de los países más ricos del mundo, que tiene... cero deuda. Más bien sí, tiene inversiones afuera. Sí, de los países que tienen un índice... Más reservas en el mundo. El índice de desarrollo humano más alto del mundo. Ha estado todos los años se publica este índice a nivel mundial y desde hace muchos años viene en el primer lugar, sistemáticamente. Y gracias, obviamente, a su producción de petróleo y de gas natural, que ellos lo que hacen es que básicamente exportan el 95% de ambos. Y consumen un 5%, y cada vez van para abajo su consumo interno. Y ellos son el país que ha hecho la transición energética más rápida y más intensa. Por ejemplo, más del 50% de los vehículos en Noruega hoy en día son eléctricos. Y ferrocarriles eléctricos y metros eléctricos, y tienen todo el dinero para hacerlo, y seguridad social de primer mundo, y carreteras de primer mundo, o sea, todo es de primer mundo para un país de 5 millones de habitantes, que no era un país tan rico antes de que tuvieran el petróleo y el gas natural. Y con menos contaminación que muchos países del mundo. No, o sea, Noruega es un país, es un ejemplo referente de desarrollo sostenible a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, ¿por qué no queremos ser como Noruega? Todo el mundo se opone. Sin embargo, ¿qué pasa en Costa Rica? Vemos a Noruega con esta estrategia y entonces lo que ellos están haciendo es que se han convertido en el país que mejor ha hecho la transición energética y que va a años luz adelante prácticamente todos los países del mundo, y Costa Rica, que en lugar de tener transición energética, como estaba mencionando, más bien vamos al revés, es una transición en reversa, porque cada vez no estamos transición hacia adelante, estamos transición hacia el pasado, porque estamos porcentualmente consumiendo más petróleo que es renovable. Es más, como mencioné, el petróleo importado está desplazando a las energías renovables nacionales, y la está desplazando por una razón: las energías renovables, desgraciadamente, en Costa Rica se están desarrollando a un alto costo. Entonces, claro, hay que ir hacia las energías renovables, pero energías renovables baratas, ¿verdad? Otro problema que está ocurriendo en el país de cara a toda esta incertidumbre y este panorama mundial, que obviamente nosotros somos un país exportador y dependemos del mundo, ¿verdad? Y si no logramos insertarnos en el mundo exitosamente, siendo competitivos... Y la energía es clave para poder competir mundialmente. Es que la energía es la fuente para generar trabajo. Entonces, todo lo vemos, inclusive en este programa. Bueno, estamos utilizando energía, ¿verdad? Bueno, en este momento está almacenada en una batería, ¿verdad? Pero todo es energía. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, para producción, para transporte, todo es energía. Entonces, el tema de vulnerabilidad que yo hablaba, vea usted que Costa Rica, bueno, el mundo se está entrando, y los estudios dicen que vamos hacia el 2040 a la mayor diversificación energética jamás vista en la humanidad, en la historia de la humanidad, ¿verdad? Lo cual está bien. Nuevas tecnologías que impulsan nuevas fuentes de energía y competitivas, ¿verdad?, de bajo costo, etc. Pero ve el caso de Costa Rica. Vamos al revés. Resulta que de las dos fuentes más vulnerables de energía que existen en el mundo, Costa Rica se arraiga a ellas. ¿Cuáles son? El petróleo, como mencionamos, por toda la vulnerabilidad que existe en cuanto a oferta y demanda, y la vulnerabilidad en cuanto a precios, ¿verdad? Pero también, bueno, eso representa como un 64%, ¿verdad? Y la hidroelectricidad representa un 16%, ¿verdad? Del total del abastecimiento energético. De la matriz. Entonces eso suma 80%. 80% que está creciendo. O sea, en este momento son 80%, pues está creciendo hacia el futuro por una política energética ineficaz, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué la hidroelectricidad es vulnerable? Porque el cambio climático, que desgraciadamente sigue avanzando, se refleja, y sobre todo en los trópicos, pero en general en todos los países del mundo, donde más se refleja más fuertemente es en los trópicos. O más lluvia, o más sequedad. Exacto. Y mucha de esa lluvia no la podemos almacenar, simplemente pasa a los embalses y se va al mar, ¿verdad? En los ríos. Entonces, todos los estudios dicen que la fuente de energía renovable que más va a tener efectos negativos como resultado del cambio climático, sobre todo menos caudales en los ríos, obviamente en épocas secas o sequías extremas, como está ocurriendo. Bueno, el mismo Europa en este momento, los embalses en Estados Unidos, los embalses están muy bajos con respecto a lo que debieran de estar, ¿verdad? Bueno, aquí también hemos tenido crisis, pero entonces tenemos un 16% en la fuente renovable más vulnerable al cambio climático y un 64%, que es el petróleo, más vulnerable a todos esos eventos geopolíticos, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces eso es un 80% del abastecimiento. Y el mundo va hacia una diversificación. Y nadie dice nada, todo el mundo feliz de que estemos con esa enorme dependencia, que es una dependencia a la vulnerabilidad. Pero es un discurso político y hay que cambiar el chip porque desgraciadamente nadie debate esto, ¿verdad? No, nadie lo debate y es muy lamentable. Y nadie profundiza. Nadie profundiza, pero además de eso las iniciativas son iniciativas aisladas. Entonces uno ve que en la Asamblea Legislativa a un diputado o diputada o un grupo se les ocurre que ese es un buen proyecto porque les va a dar un rédito de una medalla de que lograron eso. Entonces hacen un proyecto de ley. Hay otro grupo que hace otro proyecto, hay otro. Entonces son iniciativas totalmente aisladas, desperdigadas, que no obedecen a una estrategia, ¿verdad? Y tenemos los gobiernos que han pasado, hay que ver, y tenemos muchas expectativas de que este gobierno logre enderezar este tema, ¿verdad? Todavía no hay una propuesta que uno diga lo va a enderezar, pero bueno, hay expectativas de que vaya a enderezarlo, vamos a ver. Pero todos los gobiernos, bueno, una buena parte de los últimos gobiernos, lo que han hecho es omisión total, hacen folletos bonitos, con muy bonitos imágenes, ¿verdad? Bien empastados, bueno, empastados cuando los ponen en papel o electrónicamente bien hechos, pero no surten ningún efecto porque son populistas y se van por todo el mundo, vea lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y todo el mundo los felicita, aplausos, y a lo mejor alguna medalla se les da. O se les nombra en algún puesto internacional. Bueno, porque eso es lo que andan buscando. Entonces, posteriormente, ya cuando salieron, se buscan conseguirse un puesto internacional, ¿verdad? Pero la verdadera realidad dice que más bien toda esa política y ese plan lo que hizo fue agravar la situación. O sea, ¿qué es agravar la situación? Hacernos más petroleros. Sí. Más vulnerables. Entonces uno ve, por ejemplo, recuerdo los dos gobiernos que decía, somos enemigos del petróleo, ¿verdad? Petróleo que mueve el mundo y sigue siendo la principal fuente de energía del mundo. Entonces, bueno, está bien, si esa es la política, entonces seamos consistentes con la realidad, pero más bien hemos estado importando cada vez más petróleo. Entonces, de la boca para afuera estamos en contra del petróleo, pero bienvenido el petróleo importado en la forma de derivados, ¿verdad? Y nadie sale a los medios a decir, esto es una contradicción enorme, y por favor, usted político, explíqueme, y llamar a cuentas, y sobre todo cuando llegan al gobierno, ¿verdad? Que es cuando toman decisiones. Entonces sí, es una situación caótica lo que tenemos, iniciativas desperdigadas, no hay liderazgo energético, institucional, ¿verdad? Y parte de esto es que el MINAE, la estructura del MINAE, no permite eso. O sea, el MINAE en realidad lo que es un MINA, o sea, el Ministerio de Ambiente. De hecho, uno ve que cuando los medios de comunicación se refieren, bueno, no sé, al Ministerio de Ambiente, dicen Ambiente y Energía, dicen el Ministerio de Ambiente, o el Ministro de Ambiente, no dicen de Ambiente y Energía, ¿verdad? Entonces, y eso es muy particular de Costa Rica. En el mundo, el Ministerio de Ambiente es un ministerio aparte del Ministerio de Energía. Y el Ministerio de Energía en general va a estar unido a energía y minas o energía, minas e industria. En algunos países lo tienen así. ¿Por qué? Porque el sector energético es un sector industrial. Es un sector
productor, pero en el Ministerio de Ambiente se le considera algo que no está ligado de ser un sector productor. Es como si uno dijera, mire, vamos a hacer un ministerio de Ambiente e Industria, o Ministerio de Ambiente y Agricultura. No va. El Ministerio de Ambiente es muy importante y es un ministerio transversal, ¿verdad? O sea, regula y dicta disposiciones obligatorias a todos los sectores. Entonces, esa separación en el mundo no es que el sector de energía quede a la libre. El ministerio va a tener de ambiente mucho más poder allí, ¿verdad? Pero lo trata como un sector ambiental y no como un sector productor, un sector industrial, como es en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, como lo es el sector agrícola, como lo es el sector industrial, como es el sector turismo, el sector comercio, ¿verdad? Todos son sectores productivos de bienes y servicios. Entonces, hay que empezar por separar eso. Si uno ve en el mundo, eso no existe en el mundo. Entonces, el Ministerio de Ambiente y Energía no tiene rectoría. La tiene, sí, la ley dice que es el rector, pero no la ejerce porque no tiene el poder. Entonces, por ejemplo, el ICE y Recope hacen lo que quieren, ¿verdad? Y tienen mucho más poder. Yo se lo puedo decir porque yo fui presidente ejecutivo del ICE, fui presidente ejecutivo de Recope y fui ministro de Ambiente y Energía, ¿verdad? Ahora, yo sí era de ambiente, pero también era de energía. Pero muchos ministros que han pasado han sido de ambiente. Son de ambiente, sí. Inclusive, en el gobierno pasado, el viceministro de energía era un individuo, y no lo estoy criticando personalmente, ¿verdad? Porque es un individuo bueno, competente, pero su formación era abogado y abogado en derecho ambiental, dirigiendo a nivel de viceministerio el sector energético y el ministro, por supuesto, ligado al ambiente. O sea, y no estoy criticando la parte ambiental, eso es importante, pero tiene que estar separado, ¿verdad? Y ojalá fortalecer más el Ministerio de Ambiente, pero en su función, como con todos los otros sectores, horizontal, y que el sector energético se convierta en un sector productivo de verdad, que lo es, que participen ahí el Estado fuertemente, ¿verdad? Con instituciones como el ICE o Recope, sí, claro, pero eso no deja de ser que es un sector productivo, donde el Estado participa en ese sector productivo, ¿verdad? Pero aquí no se le trata como sector productivo. Entonces eso es parte del caos que existe. Estructural. Y bueno, y uno ve en la Asamblea Legislativa también que estas cosas no se plantean cosas de poco efecto, como mencioné anteriormente, totalmente desperdigadas, ¿verdad? Que no obedecen a una estrategia. No tenemos un ministerio que vaya a la Asamblea Legislativa y dice, no, miren señores, están muy bien esas iniciativas, pero integrémoslas, ¿verdad? Modifiquemos estos proyectos para tener una estrategia país que nos dé diversificación energética, que ya evitemos y reversemos la tendencia de ser cada vez más dependientes del petróleo importado en la forma de derivados, que los derivados de petróleo importados no continúen desplazando a las renovables. Bueno, todos esos son los problemas que tenemos que atacar, entre otros, ¿verdad? Entonces, eso tampoco ocurre. Entonces, estamos en un caos de no saber hacia dónde vamos y obviamente el mundo sigue caminando y entonces los derivados de petróleo importados siguen dominando cada vez más la situación nacional, ¿verdad? El consumo nacional y creciendo en su participación hasta que termine el gobierno de turno y entonces viene otro que más o menos anda parecido. Bueno, Roberto, yo creo que vamos a tener que invitarte otra vez porque este proyecto es complejo, ¿ah? Bueno, es que no se entiende. El problema es cuando cuando no hay gente, digamos, que ha estudiado y analizado, profundizado sobre esta temática. Y yo creo que es un gran debate nacional que hay que hacer. Y es parte de la transformación del Estado, ¿verdad? Porque del Estado y de la economía nacional. Y de la economía nacional, sí. Pero te invito para que conversemos otra vez un poco también de los actores mundiales, qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto, o sea, muchas cosas están pasando y desgraciadamente muy rápido, adelantos tecnológicos enormes y tal vez ya para concluir, ve usted que
las dos fuentes de energía renovables que más están creciendo en el mundo, porque son las más baratas y además de eso son renovables, es la energía solar y la energía eólica. En Costa Rica están bloqueadas. El mundo, o sea, si uno ve el crecimiento de las renovables en el mundo, más del 80 y pico % del crecimiento de las nuevas instalaciones son solar y eólicas. Sí, porque la tecnología va avanzando seriamente. Pero además de eso, son las más baratas y cada vez van a ser más baratas. Pero aquí nos quedamos con las renovables más caras, ¿verdad? Y además de eso, prohibimos el gas natural. O sea, si uno ve todos los estudios, y tal vez con estos, para concluir, hay 3 fuentes de energía ganadoras en el mundo. Gas natural, energía solar para generar electricidad y energía eólica. El gas natural de un amplio espectro, porque sirve para generar electricidad, como energía de respaldo, por eso se llama que el gas natural es la hermana de las renovables, porque las renovables son muy impactadas por el clima. Entonces, cuando el clima no es favorable, habrá un respaldo. Pero además de eso, la solar y la eólica son intermitentes, o sea que están cambiando todo el tema. Entonces, el gas natural les da el respaldo. Bueno, y aquí no queremos gas natural y bloqueamos el desarrollo de la solar y de la eólica. Estamos mal. Cuando el mundo va hacia eso. Y nos quedamos con las más caras y más dependientes del petróleo importado. Roberto, ese es el gran debate que tenemos que hacer. Y pero, no hay que... Pero la gente no quiere debate tampoco. Es que ese es parte del problema, ¿verdad? Bueno, en la Asamblea Legislativa no hay debate sobre estos temas. No, pero sí hay sobre escándalos distintos. Nos vemos luego, Roberto. Encantado de verte. Jorge, igualmente. Te felicito. Un gusto verte. Es un honor. Bueno, muchas gracias, Jorge. A la orden.